Tenemos un problema que no es normal, pero no es un problema derivado de dejar al libre mercado actuar. Es un problema derivado, sí, del intervencionismo administrativo a la hora de contingentar la cantidad de vivienda que se oferta. La demanda de vivienda ha aumentado mucho más que la oferta. ¿Y por qué no ha aumentado la oferta de vivienda allí donde se la demanda? No porque no sea rentable construir, no porque no sea rentable alquilar. Estamos diciendo que es rentabilísimo. ¿Por qué no se saca nueva vivienda en alquiler? ¿Por qué no se construye nueva vivienda? Porque las administraciones públicas están restringiendo la oferta de suelo. Porque las administraciones públicas no están dotando usos residenciales al suelo urbanizable que tenemos. Por tanto, si la administración restringe la oferta de suelo, el precio evidentemente sube. Y ese es el problema, no el mercado, sino la administración cargándose el mercado. El Estado defiende los intereses de determinadas clases propietarias. ¿Y por qué defiende los intereses de determinadas clases propietarias? Porque lo que les interesa a los propietarios de vivienda es que los precios suban, no que los precios bajen. Y para que los precios suban, ¿qué hacen? Restringir la oferta. ¿Qué tendría que hacer el Estado para facilitar el acceso a la vivienda? Liberalizar el mercado inmobiliario para que se pueda construir más y se pueda proporcionar vivienda a precios asequibles allí donde esa demanda de vivienda existe. O expropiar vivienda adquirida. Juan Ramón. Expropiar vivienda sí que no funciona porque justamente lo que tenemos es una carencia de vivienda allí donde se la demanda. La vivienda vacía se puede expropiar. ¿Dónde está la vivienda vacía? Pero vamos a ver. Los bancos. Sí, pero ¿dónde está? La vivienda vacía que puede haber en Murcia no atiende la demanda de vivienda en Madrid. Y en Madrid no hay grandes bolsas de vivienda vacía que se puedan ocupar. En Madrid hay carencia de vivienda y para suplir esa carencia hay que liberalizar... Restringir el acaparamiento. ¿Pero qué acaparamiento? ¿Quién acapara vivienda? Si la vivienda... Las SOCIMIs explican menos del 5% de la propiedad en alquiler. Si liberas ese 5% es importante. A ver, pero que las SOCIMIs ponen la vivienda en alquiler. Claro, las SOCIMIs por ley están obligadas a alquilar el 80% de sus viviendas. Por tanto, no me digas que las SOCIMIs están acaparando la vivienda fuera del mercado. Son grandes propietarios que acaparan. Pero la ponen en alquiler, no la sacan del mercado. Vivienda vacía donde hace falta no hay. Ha habido una demostración de la falacia de la economía como una ciencia aséptica que no tiene intención, que no tiene ideología y que no importa, que solo importan los números y las matemáticas. El señor lo que ha demostrado sin saber de economía, que existe lo que se llama en política una cosa que son prioridades, es de dónde se coge el dinero y dónde se invierte el dinero. Porque como ha dicho antes el señor Bernardos, decía, se tiene que quitar de la sanidad o de la educación o de defensa. También de defensa se puede quitar. Que se puede quitar de algunos lados y meterlo en otros. Pero para saber esto es muy fácil ver quién está interesado en una cosa y quién está interesado en otra. Entonces voy a poner un ejemplo muy sencillito. En el año 2018 hay un think tank que se llama Fundación Civismo, que trajo a España a José Piñera, que es el hermano de Piñera, del presidente chileno, y además era un ministro de Economía con Pinochet. Y trajo en 2018 a España para que, junto con el Círculo de Empresarios, este think tank que se llama Civismo, intentara implementar aquí, meter en el debate público, el sistema de capitalización individual que había en Chile, la AFP. Es un sistema que allí ha dado los resultados que ha dado, dejando la masa de los trabajadores prácticamente en la ruina absoluta. Pero ¿quién formaba parte de este think tank que se llama Civismo? Porque sirve para saber quién está interesado en expoliar el sistema público de pensiones, ver quiénes son los nombres. Uno de ellos, esto era 2018, porque ahora han cambiado, pero sirve muy bien para evidenciar quiénes están detrás. Uno de ellos era Juan Félix Huarte, que era de OHL, de la empresa OHL. Otro de ellos era Carlos Espinosa de los Monteros. Nos sonará un poquito ahora, nos suena más, que era el comisionado de la marca España y el padre de Iván Espinosa de los Monteros, uno de los líderes de Vox. Pero otra es muy interesante, ¿quién era? Cayetana Álvarez de Toledo. Esta era también miembro del think tank Civismo, que no hace falta decir dónde está ahora. Antonio, pero has comentado, sacas este tema que está muy bien, pero estamos hablando de un sistema de pensiones público que nadie ha planteado reformar de verdad,
que tiene un déficit de 20.000 millones y que en 20 años va a tener un déficit de 60.000 millones. Y lo que me tienes que explicar no es si Cayetana o si Esperanza de los Monteros están en un think tank poco conocido que no ha conseguido colocar realmente en el debate público ese debate, sino cómo financiamos el agujero de las pensiones públicas. Te lo explico clarito, Rayo. Yo hablo de lo que me da la gana. Ya, vale. Y yo decido... Muy bien. Hablas de la anécdota y no de la categoría. Yo hablo de lo que me da la gana. Y yo decido quiénes sois los que intentáis meter en el debate público el robar las pensiones de los jubilados. O sea, yo decido quiénes sois. Antonio, y decido quiénes sois y cuáles son vuestros intereses. Decides si te lo inventas. Lo decido, sí. Eso es lo que decido. Para no hablar del agujero de las pensiones públicas que tenemos hoy. Antonio, no te pongas nerviosito, Rayo. Público de pensiones. Los únicos países que no han tenido un plan privado complementario al público han sido España, Austria y Grecia. Creo que Grecia ya ha caído. ¿Qué va a pasar con España y con Austria? Que van a recortar las pensiones públicas por no tener ahorro complementario. Y sois vosotros los que estáis insistiendo. Pero ¿qué va a ahorrar la gente que gana 1.000 euros al mes y no llega a fin de mes? Si a esa gente pero es que estáis locos. Si le quieres subir... Estáis pirados, de verdad que estáis pirados. Si tu propuesta es subirle los impuestos a esa gente para financiar el sistema público. Vamos a hablar de esto, vamos a seguir hablando mucho. Pero vamos a hablar también un poco... Si nos jubilamos a los 65 y nos podemos jubilar a los 65, los recortes sean mayores en otro lado. Al final lo que no podemos decir es no hay que recortar en absoluto las pensiones, pero no sabemos muy bien cómo vamos a financiar todo esto. Yo he hecho la pregunta y no sabéis explicar, o nadie, que no queréis explicar. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vale, que nos jubilamos... ¿Dónde aumenta el gasto, Rayo? Que nos jubilamos... ¿En el gasto sanitario? Que nos jubilamos a los 65, pero entonces el recorte vendrá por otro lado. ¿En el gasto sanitario? Sí, claro. Si los ingresos son subidas de impuestos o subida de impuestos. Pues explícame qué impuestos subes para recaudar 12 puntos. Pero no te gustan. El impuesto de sociedades no gusta subir. Me has dicho un impuesto con el que recaudas, en el mejor de los casos, 1 punto de PIB. Te pido 12 puntos de PIB. Pues fíjate, ya te he dado un hombre, impuesto, subí un impuesto, uno de 12, tenemos que continuar en el programa y te queda el 90%. Tenemos que hablar de... Durante la crisis desde 2007, la carga solo ha ido para los asalariados y para la gente más humilde. Pues alguna medida específica, ¿no? Por ejemplo, el tipo nominal o subir el tipo nominal del impuesto de sociedades, las grandes empresas durante el 2017 pagaron el 6,37%, las pymes el 16%. Es decir, los que menos, las empresas, y no estoy hablando de trabajadores, las empresas que menos tienen, pagaron el 16% y las grandes empresas el 6,37%. Según Carlos Cruzado, que es del Sindicato de Técnicos de Hacienda, de Gesta, aproximarlo, no está diciendo de llegar al mismo, sino aproximarlo, podría llegar a incrementar los ingresos en más de 10.000 millones para las arcas públicas, ¿no? Porque es que además, durante el periodo de crisis, que la clase trabajadora ahora mismo no soportaría otra crisis porque ya no tiene capacidad para poder aguantarse. No han salido del anterior. Claro, no tiene capacidad para hacerlo. Del 2008 a 2018, los beneficios empresariales subieron un 11%. Y los salarios, la masa salarial, del 2008 a 2018, un 0,08%. Claro, eso supone que haya menos cotizaciones también empresariales. De hecho, las cotizaciones empresariales, a pesar de que la masa salarial subió, las cotizaciones de los empresarios bajó de 2008 a 2018. Por lo tanto, lo que se denominan los recortes invisibles. Por lo tanto, si hay otra crisis, que la habrá, y si no la hay, no sé la virulencia que la hay, ¿quién va a pagar por ella? Porque los trabajadores ya pagaron. Dice que no con la cabeza a Rayo. Vamos a escucharlo. No, por aclarar los dos datos que has dado. No es verdad que las grandes empresas estén pagando un 6,36% de impuestos en España. Ese dato sale de comparar impuestos pagados en España con beneficios mundiales. ¿Qué fuente es? Estás Carlos Cruzado de Gesta, Sindicato de Hacienda. Sí, no, pero si la fuente es, te vas a los informes anuales. La fuente, yo te digo la fuente, dime tú la fuente. Sí, los informes auditados de Carlos Cruzado de Gesta, Sindicato Técnico de Hacienda. Sí, informes auditados. Sindicato Técnico de Hacienda. Sí, informes auditados de cada empresa del IBEX 35. Te vas a cada informe, calculas y verás que de media están pagando un 25%. 6,37%. 25%. Si pagaran el 6,35%, España estaría recibiendo cantidades ingentes de inversión internacional porque estarían pagando la mitad que en Irlanda. Y no es así. Estás comparando beneficios... No, yo no estoy comparando. Sindicato Técnico de Hacienda. Pues Sindicato de Técnicos de Hacienda... Pero tú la fuente no la das. Tú si te he dicho que el informe auditado de cada empresa del IBEX 35... Y esto también sale de los informes del No sale del informe. Vale. Sale de la agencia tributaria, donde si te lees el informe verás que comparan beneficios mundiales con impuestos pagados en España. No es una buena comparativa. Luego, también has dicho que los beneficios empresariales han subido un 11% entre 2008 y 2018.
Ahí estás hablando de lo que se conoce como excedente bruto de explotación. El excedente bruto de explotación no son los beneficios empresariales o no son solo los beneficios empresariales. En el excedente bruto de explotación te entra la renta de los autónomos, te entra el alquiler que nos imputa el INE a todos los que vivimos en una vivienda en propiedad, te entra la depreciación del capital y solo en última instancia los beneficios empresariales. Si eliminas los otros componentes que no son beneficio empresarial, verás que el beneficio empresarial no sube. Fuente, Banco de España. Los beneficios empresariales son hoy un 33% inferiores al inicio de la crisis. Bueno, es una fuente de otros, esto es así.